El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Estamos aquí en El Enfoque y, como han visto, y siempre digo, el cartel que anuncia el programa. Hoy vamos a hablar del cine en Canarias. Para hablar del cine en Canarias tenemos un invitado esta noche y es Francisco Melo Jr. Bueno, pues de este hombre podemos decir que prácticamente dentro del cine ha hecho de todo, desde actor, director, productor, exhibidor de cine, distribuidor de cine. Buenas noches, Junior. Digo que un montón de cosas dentro del cine, ¿no? Sí, he tocado todos los palos. Porque además tú desde muy pequeñito estabas inmerso en el cine, ¿no? Claro, yo nací en una casa donde solo se hablaba de cine, porque mi padre en aquel momento era distribuidor, cuando yo era pequeño, vamos, hasta los 11 años, y trabajaba como jefe de ventas de Colombia para toda Latinoamérica. Y entonces en un viaje que vinimos como todos los veranos a pasar aquí el verano y tal, pues parece ser que hubo un problema con el distribuidor que tenía la Paramount, que acabó suicidándose. Y entonces justamente el supervisor de Paramount para Europa había sido, digamos, alumno de mi padre. Y entonces le dijo: oye, me dijiste que no para venirte a Estados Unidos, que solo querías ir a España y de España a Canarias, y esta es tu oportunidad. Y entonces mis padres se fueron a Venezuela, recogieron todo, volvieron, y ya yo me quedé aquí. Y ya empezamos aquí con distribución, y en muy poco tiempo, yo creo que con 12 o 13 años ya empecé a rodar cosas en Super 8. Y luego ya con 16 empecé a trabajar con Ramón Saldías como ayudante de cámara. Llegué a tener una cámara de 35 que me regaló él, y que la tenía siempre él, pero bueno, que era gris porque se había quemado y la habían pintado con pintura de ascensores y tal. Y a partir de ahí ya con 18 me fui a Madrid a estudiar la Facultad de Imagen y tal. Pero ya rodé como 19 películas exactamente de largometraje, con Frade, básicamente con Frade Producciones y con Ísaro Films. Y ya luego, ya volví a Tenerife porque hacía falta alguien en la oficina de Tenerife y tal. Y ya monté mi primera productora hace 30 años. Y he estado pues llevando cine, distribuyendo, llegué a estar en televisión también, porque llegué a ser director de Canal 7 del Atlántico y consejero. Y a partir de algún momento ya decidí que solo iba a hacer lo que me apetecía. Entonces me apetecía mucho el Monopol, pues me vine
cuando estábamos en concurso de acreedores, estuve 8 años y lo saqué del concurso de acreedores y tal. Y ahora pues me estaba apeteciendo volver a la producción y es en lo que estoy. Hablamos de cine en Canarias. Tú que bueno, pues lo seguiste, porque claro, desde pequeño ya estabas tú imbuido claro. de ese cine en Canarias. ¿Cuándo realmente se produce ese cine? Porque claro, se ven películas que están en la Filmoteca Canaria de aquellos años 40, me imagino, 50. ¿Cómo surge ese movimiento de cine aquí? Porque no hubo industria, sino fueron más bien gente de fuera, aunque hubo aquí algún intento y sacaron alguna película producida aquí, ¿no? Sí, La hija del mestre es la primera que se hizo en Gran Canaria. La primera que se hizo en Canarias fue en Tenerife, se llama El ladrón de guantes blancos, y la producían pues gente de mucha pasta de Tenerife que les encantaba el cine. El cine, más que el cine, yo creo, el rollo, ¿no? Ver que vinieran actores, tal, no sé qué, o sea, todo lo que había en torno a la película, ¿no? Gente que venía de fuera y tal. Y La hija del mestre yo la vi con 12 o 13 años, porque mi madre tenía una copia, y me quedé alucinando, ¿no? De ver aquello en blanco y negro, en San Cristóbal, básicamente son una pareja que están allí en un banco y tal, y el padre se asoma por un muro por detrás con un remo para darle al que está con su hija y tal. Y estaba muy bien. Bueno, a partir de ahí ya sí que se creó, digamos, una especie de Star System, ¿no? Que era Ramón Saldías aquí, los hermanos Ríos en Tenerife y Jorge Lozano en La Palma, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, Ramón Saldías no solo hicimos El Camino Dorado, luego una película producida por mi padre, que es la primera película española producida, o sea, de karate, la primera película de karate hecha en España fue esa película. Esta tiene el dudoso honor de ser la peor película de la historia del cine español. Tiene varios premios y tal, y se pone en la Cutrecon, quiero decir, en los sitios de películas muy cutres y tal. Creo que he visto algo de esa película. Creo que todavía por ahí en internet hay trocitos de la película. Sí, sí. Y entonces, bueno, básicamente esa película era porque estábamos en una fiesta en casa de mis padres, en Firgas y tal, y entonces Ramón, que acababa de hacer el Camino Dorado, le propuso, dijo, oye, ¿por qué no produce la próxima película y tal? Y mi padre le dijo, vale, pero haz una cosa, haz primero una de karate y luego con el dinero que ganemos, pues pagamos tu segunda película y tal. ¿Pero a tu padre le encantaba el karate? No, mi padre no lo odiaba a muerte. ¿No? O sea, básicamente funcionaba muy bien. Con las épocas de en aquel momento, Bruce Lee, no sé qué, tal igual. ¿Qué pasa? Que Ramón se reía todo el tiempo de los espectadores del karate y no puedes abordar un género si no lo amas y no lo respetas. Entonces, pues Ramón lo hacía como de coña, ¿no? Digamos, faltando el respeto a los espectadores de ese tipo de películas, y así salió, ¿no? La verdad es que es divertidísima. Mucha gente del mundo del cine me dice, tío, la tengo que ver y tal, porque es como mítica ya. Realmente hay en internet momentos, cachitos que critican, ¿no? La gente va criticando lo que estás viendo y tal. Y la pena es que no sabes de dónde viene, que es todavía peor de lo que ellos dicen. Todavía lo que dicen. Y bueno, nada, eso al final fue un fracaso y tal. Afortunadamente estábamos con una compañía de vídeo en Madrid y entonces la metieron dentro de esa compañía de vídeo con Penitenciaria 2, que había funcionado muy bien la 1 y que eran 2 juntas, entonces obligabas a comprar las 2 y tal. Y así se pudo amortizar los 6 millones de pesetas que costó. Y yo hacía de especialista de coche, de operador de cámara, cuando no eran planos de pelea, porque los planos de pelea los hacía un chino que había hecho películas de karate y tal. Y nada, después de esa, bueno, ya sí que había conocido a los Ríos porque tenían ya guarapo hace ya 30 años, creo.
Y entonces pues tenía una relación con ellos y tal, acabé haciendo la tercera película, la del vuelo del Guirre. Hice un papel de mafioso con un lagarto y no sé qué y tal igual. Y luego sí que tuvimos mucha relación porque recorrimos todas las islas con Mambí y tal para estrenarla y eso, porque yo tenía esa vertiente, ¿no? Estaba en producción, pero también tenía la vertiente de exhibidor y de distribuidor, con lo cual, pues, digamos que hacía, todo el mundo decía, joder, gracias a ti, ¿no? Cualquiera lo hubiera hecho. O sea, cualquiera que le guste el cine y que quiera producir y tiene cine y tiene distribución, obviamente no va a dejar a sus amigos colgados, ¿no? Y yo hice lo que tenía que hacer, que era, pues, apoyar a todo el mundo con las salas nuestras, y estar ahí, ¿no? Y conseguir la distribución. Las incursiones del cine de fuera, yo ahora recuerdo cuando hicieron esa película sobre los aborígenes con la Pampanini y compañía. Sí, Tirma. Fueron ocasionales, ¿no? Hombre, sí, saber. Bueno, también creo que en el Planeta de los Simios la escena de Nueva York. De Nueva York. Sí, fue hecha aquí, ¿no? Fuerteventura, ¿no? Dice la leyenda. Dice la leyenda, no lo sé si... Todavía hay muchísimas teorías y tal, pero hay varios sitios donde se supone que se hizo, pero el que más fuerza tiene es el que se rodó en Fuerteventura, y no me extrañaría, vamos. Fuerteventura sí que se hizo también, no, esa fue en Lanzarote, Enemigo Mío, y cuando los dinosaurios dominaban la Tierra también, la de Raquel Welch. Se hicieron muchas películas y sí que también venían gente. Está Moby Dick, claro. Claro, Moby Dick, que se rodó justamente desde la ventana, desde el balcón de la casa de mi madre, que era la puntilla. Entonces ponían la ballena enfrente y tal, y allí ponían las cámaras. Y eso sí, venían también, se hicieron muchísimas cosas. O sea, y me acuerdo que cuando íbamos a hacer aquel programa de cine de televisión española con Mararía, que era lo que presentaba Cayetana Guillén Cuervo. En aquel programa yo tuve que llamar a un historiador que básicamente se dedica a tener carpetas con todo lo que se ha rodado aquí, ¿no? Porque me dijo el Santiago Tabernero, el director del programa ese de televisión, que a ver qué se había rodado en Lanzarote. Entonces lo llamé y me dice, te digo, por ejemplo, series finlandesas que no se han estrenado. Digo, no, dime cosas que tengan nombre y tal. O sea, se han hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, en La Gomera hay un cartel de una película de robots que está, o sea, japonesa, que está hecha en La Gomera y que se ve Valle Gran Rey y tal, y no sabemos ni siquiera el título. Este año se rescató una de Toshiro Mifune que se ha hecho aquí en Gran Canaria en los 80 o en los 90, no, en los 70. Quiero decir que sí que han habido, que sí que a veces lo recogía la prensa, otras veces no, como es el caso de los simios, ¿no? Pero sí, porque no por las excepciones fiscales obviamente que tenemos ahora, sino porque teníamos un plato natural brutal, o sea, un plato natural con una luz increíble, o sea, teníamos un punto más en el fotómetro de luminosidad que la península. O sea, llegaban los directores de fotografía de la península y ponían el fotómetro y decían, hostia, estamos con muchísima más luminosidad, es mucho más vivo, quiero decir, una luz muy bonita para cine, y tenemos un continente en miniatura, ¿no? O sea, todo tipo, bosque, duna, vegetación, claro. De todo, o sea, que tal. Buenísimo clima, tenemos buenos hoteles, quiero decir que históricamente hemos tenido la posibilidad de que, lo que pasa es que sí que es verdad que había que traerlo todo en barco, todo tal, ahora hay bastante infraestructura aquí, con lo cual es más fácil, y aparte de las excepciones fiscales, ¿no? Pero que sí que es verdad que además las productoras de Hollywood, todas, y más ahora que, o sea, antes cuando no habían redes sociales o no había forma de comunicar demasiado, sí que se comunicaban los sitios importantes donde han rodado, para que lo supieran todos, ¿no? Y realmente sí que tenemos tradición. Yo, de hecho, estamos con un programa para televisión donde vamos a rescatar todos los rodajes que hubieron
que todavía no, o sea, quiero decir, sí sé mucho, pero no tenemos hecho una lista, digamos, de todo lo que se ha rodado confirmado y de lo que está ya, vamos, que se ha rodado seguro, ¿no? Entonces, bueno, sí que hemos tenido una historia un poco así de gente que venía por los decorados y por la luz, pero lo de ahora es una locura en este momento. Los actores canarios de cine, los actores de cine porque son... en otra época se tiraba muy poquito de la gente de aquí. Se rodaba, pero prácticamente no tenían papeles, sino de extra como mucho. Eso ha cambiado también, ¿no? A ver, siguen siendo papeles secundarios, los que cuando vienen de fuera, ¿no? Cuando vienen gente que rueda en inglés, pues los que hablan en inglés suelen trabajar todos porque entre estos que exige el gobierno para las excepciones fiscales está también una parte del equipo que sean de aquí, ¿no? Entonces, en el caso de las películas que ruedan en inglés, muchos ruedan, casi ninguno sale. Ruedan secuencias en las que pues, van a ir a títulos de crédito, pero probablemente el director no las quiera montar. Pero bueno, sí que están dando trabajo a actores, que esto es más complicado porque obviamente las pelis vienen ya con los principales, tal, ¿no? Los secundarios sí que tiran de gente como Blanca Rodríguez, Mari Carmen Sánchez, quiero decir que ya son gente que tiene una tradición, que han hecho series, han hecho películas y tal. Y tal, en el pasado sí que tuvimos gente que estuvo vinculada a Hollywood, concretamente dos hermanos del Puerto de la Cruz, Tom Hernández y Pep Em. Pep Em nació en Los Ángeles. Tom Hernández se fue, Antonio Hernández obviamente, se fue de pequeño y sus padres tuvieron a su hermano allí. Tom Hernández hizo muchas películas de protagonista en Hollywood y acabó trabajando en San Diego en una feria de ganado muy importante, donde hicieron una de estos de Mises y eligieron a una de origen latino que luego fue Raquel Welch y la descubrió Tom Hernández. O sea, él fue la que la llevó al cine, ya que entró en el cine y ella se lo debía. Y luego Pep Em también hizo papeles de menos que Tom Hernández, pero la historia de Tom Hernández tiene una historia bastante tal. Él estuvo en el Puerto de la Cruz 2 veces, no hablaba demasiado bien español, o sea, tenía acento yanqui, bastante acento yanqui, o sea, hablaba como un americano cualquiera que acaba de aprender español. Pero vino, su mujer vino con él, y en algún momento en que era una duquesa alemana, y en algún momento en que él no estaba en la isla, a ella la mataron en el hotel donde estaba quedándose, a la mujer de Tom Hernández. Con lo cual es complicado contar la historia de este hombre porque la familia no quiere ni oír hablar de esa historia, pero sí que fueron actores que estuvieron trabajando en Hollywood, que estuvieron en blanco y negro y tal, ¿no? Y luego algún Tarzán también, ¿no? De Tenerife. Quiero decir, no ha habido demasiados actores. Bueno, Luis Suárez, hace no demasiados años que hizo, ya murió, que es de aquí de Escalerita. Sí, que además tuvo sus papeles importantes a nivel español, sí. Sí. Y gente en la barraca, ¿no? En la barraca. Sí, que hacía del malo de eso, ¿no? Y sí, pero los actores de aquí realmente, aunque aquí están bien y se vive muy bien y tal, pero tienen que salir. Tienen que salir fuera. Hay muchísimos fuera que están trabajando en cine. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Francisco Melo Jr. Estamos hablando del cine en Canarias. Hacemos un alto, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal.
la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado al cine en Canarias. Estamos hablando con Francisco Melo Jr. Estamos hablando un poquito de todo lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer. Sobre todo porque, bueno, Canarias en un determinado momento decide el gobierno de Canarias de dar unos incentivos fiscales que ha hecho que funcione, que ha hecho que producciones de todo el mundo vengan a las islas y, como decía Junior en determinados momentos, los espacios naturales que tiene las Canarias da para mucho y encima, si encima tienes incentivos fiscales, pues más. Eso es un poco lo que ha hecho que esa ola de películas en los últimos años que hayan invadido Canarias, ¿no? Sí, a ver, tenemos por un lado los políticos que son lentitos, pillando que esto era un sector prioritario, que tal igual. Y luego hubo problemas con Hacienda porque se hicieron con Furia de Titanes, Ira de Titanes y hasta Éxodo, la que se rodó en Fuerteventura. Hasta ahí estaban haciendo trampas las productoras. Y sí, o sea, poco menos, bueno, de hecho firmaban los contratos de los americanos en Canarias, con lo cual le aplicaban las excepciones a miles de millones. Y entonces pusieron un techo, que ya se rompió ese techo, que eran 10 millones de euros, ya se rompió y además se arregló la seguridad jurídica porque había inseguridad por culpa de los primeros que vinieron, que en realidad no eran los productores, era el Banco de Santander, que era el primer partner, el primer acompañante que tenían las productoras que venían, fue un banco, y ellos fueron los que incitaron a los productores a que hicieran todo aquí porque luego se repartían y tal. Entonces, esa inseguridad jurídica nos pesó muchísimo. Estuvimos 2 o 3 años atrás que no teníamos demasiadas producciones, sino más bien españolas y tal, y más circunstanciales que para cosas grandes y tal. Y entonces en ese momento, cuando ya a principios de este año se abrió el mercado, o sea, se quitó el techo ese de 10 millones y tal, ya llevamos solo en Gran Canaria 10 películas en lo que llevamos de año. Y otras 9 en Tenerife, y 2 en Fuerteventura y una en Lanzarote. O sea, llevamos 22 películas en lo que va de año, y esto sí que esto va a ser así, durante todo el año. Entonces, yo creo que ya estamos hasta teniendo la costumbre de no pararnos a mirar, de no tal, ya pues estamos como, ya pasamos al lado, como los de Hollywood, ¿no? Que pasamos al lado del rodaje y no tal, y eso está muy bien. Entonces, sí, efectivamente, en este momento, este año va a ser increíble la cantidad de producciones que se van a acabar haciendo. Sí que tiene mucho más retorno para nuestra gente, no solo ya taxistas, restaurantes, hoteles, no sé, canguros, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que tienen que hacer de canguros porque hay actrices que vienen con sus hijos o técnicas que vienen con sus hijos y tal. Y en cuanto a técnicos de aquí, sí que es verdad que se está formando, va lento, porque además no tienen un enfoque demasiado práctico. O sea, cuando dice, no, curso para hacer dirección de cine, no, tío, oficios. O sea, carpintores, que son carpinteros y pintores para los decorados, que ya hay platós, ayudantes de cámara, quiero decir, gente personal que trabaje todo el año, que sean solventes, que los puedan llamar cuando vengan de fuera y tal, y estamos en ese proceso, ¿no? Porque obviamente
si tenemos gente solvente aquí, como técnicos, no los van a traer de fuera, porque se la ahorran, ¿no? Claro, o sea que esto va lento, no es culpa ya de los políticos, es culpa de la industria, digamos, ¿no? Esto va poco a poco, que vayan la gente haciendo cosas y vayan consolidándose como técnicos y tal, pero bueno, el futuro es súper halagüeño porque realmente ahora es que van a empezar a venir muchas. Ya los políticos consideran esto objetivo prioritario por fin. Luego hay que solucionar algunos problemas de entradas de equipos y de cosas de esas que ya están en ello también. Quiero decir un poco, ya no vamos... Bueno, también hay una industria, digamos, alrededor de los rodajes que han dejado solares en los platós que hay aquí en la plaza, en la Feria del Atlántico. Por ahí hay solares que ya están empezando a ubicarse gente pues de efectos especiales, gente de tal. También tenemos muchas productoras de animación que no se ven, pero que están trabajando aquí con 130, 140 dibujantes y animadores que al principio, recuerdo la primera que era Pocoyo, la productora de Pocoyo, que habían 2 canarios que venían de fuera, ¿vale? Y el resto eran todos de fuera. Y en este momento el 95% de los animadores y dibujantes son canarios y canarias, muchas canarias, jóvenes, muy jóvenes, que se han entrenado gracias a Animayo, al Festival de Cine de Animación de Damián Perea, y luego ya porque la SPEC también ha hecho cursos y tal. Claro, esto es algo que si eres un chico que digamos que no eres demasiado sociable, que eres muy friki de los ordenadores, que te gusta la animación y que tal y cual, te haces un curso y entras enseguida en una producción y ahí están sacando dinerito, viviendo de esto, gente joven, que yo ya el año pasado, en el último Animayo, algunos de las masterclass, los invitados decían, a ver, levanten la mano los que están estudiando y levanten la mano los que están trabajando, y eran pues entre unos y otros 200 y pico, 300 personas, en una sala de 400 y pico. Quiero decir, muchísima gente se está preparando para la animación, que no es muy espectacular, pero que esa sí que revierte mucho más en el personal de aquí, y además gente muy joven y gente que, bueno, que desde muy pequeño querían hacer esto, ¿no? Las productoras de cine canarias, podemos decir que hay, que produzcan películas para el exterior. Yo creo que no. Aquí tenemos un problema y todo empieza con el Festival de Las Palmas, ¿no? Que, como habrás visto, no de ahora, sino no de principio, sino de la última etapa. Eso de las nuevas narrativas, básicamente son gente que no sabe contar historias o que no quiere contar historias. Entonces, ponen unas historias ahí que las ves, estás hora y media viendo una película y cuando sales preguntas, oye, ¿me pueden explicar qué es lo que he visto? Que yo debo ser tonto y tal, ¿no? No, bueno, porque más que solo se ha preocupado de la atmósfera y no del contenido. Entonces dices, tío, pues no la estrenen y no le llamen cine canario. El problema es que todas las películas que se subvencionan, todas las subvenciones del gobierno de Canarias, los que van al catálogo del gobierno de Canarias y los que están en el clúster son gente que no sabe contar o no quiere contar historias. Son pajas mentales que van de supermoderno, de tal y cual. ¿Qué pasa? Que cuando presentas un proyecto donde vas a contar una historia, ya sea de aborigen, ya sea de lo que sea, lo echan para atrás porque ya los de la secta esta, de los que no cuentan historias, ya han capitalizado a los que deciden las subvenciones y tal. Entonces esto poco a poco parece que, porque el clúster está copado, o sea, son gente de verdad que no han hecho, o sea, hace 2 años que estaba con ellos, porque muchos son amigos míos y tal, ¿no? Y la película que más había hecho había sido 400 euros en todo eso en España, y la segunda 200 euros, ¿no? Entonces dice, y son todas subvencionadas. Entonces, ya lo decía David Sainz, el de Malviviendo, que sí que es un grandísimo director, que tiene 120 millones de seguidores en el mundo, y que la gente joven mueren por él, porque Malviviendo fue una webserie la que más audiencia en español ha tenido en toda la historia y tal. Que él decía que es que le preguntaron, ¿hay talento aquí? Y él dijo, que no sabemos, porque como está el Festival de Las Palmas y los que cuentan no cuentan historias, no sabemos si hay talento de verdad o no. Y esto es así, o sea, desgraciadamente tenemos un mal, que es que esto en cualquier otro sitio sería cine experimental.
pero como el Festival de Cine de Las Palmas lo ha convertido en algo que, porque si haces un corto y lo presentas al Festival de Cine no te lo cogen, solo cogen esos cortos que no cuentan historias. Entonces ellos han hecho que todo se convierta en una secta, y yo creo que es muy paleto, porque en cualquier otro sitio habría cine experimental, que es de lo que hablamos, y luego cine de ficción, o sea, cine, no digo ya comercial, que me encantaría que fuera cine comercial porque es el que más dinero da, claro, sino cine de autor, pero un cine de autor que tiene su ritmo y tal y cual, pero que te cuenta una historia, de principio a final estás enterándote de lo que estás viendo. Esto no, estos son como planos, no, es que tiene planos muy bonitos, tío, que estos no son planos bonitos, que esto es contar una historia y tal, ¿no? Entonces un poco, ese es el problema que tenemos. Yo lo he estado combatiendo, ay, ya acabo de tocarme el micro. Sí, pero bueno. Yo lo he estado combatiendo contra el Festival de Las Palmas siempre, ya me he aburrido, ya este año además solo fui un día y tal, y ya no voy a discutir más con Luis Miranda, porque tuvimos una agarrada muy fuerte en antena, en una emisora, y ya está. Ahora se trata de que empezamos a contar historias con dinero privado, y que de una vez los comités de subvenciones apoyen a gente que cuenta historias, porque si no, si vamos todos de paletos creyendo que esto es muy moderno y al final no contamos historias, pues no va a haber una industria realmente con músculo y una industria realmente potente, porque claro, esta gente como no trabajan en películas que trasciendan, en el momento en que las películas no trascienden, los técnicos van a seguir ahí, porque al final, aunque sean buenos, están haciendo cosas que ni ellos entienden, ¿no? Entonces, esta es la pena que tenemos, pero bueno, esto va a acabar corrigiéndose como todo, como que trabajemos más en las películas que vienen de fuera y tal, porque el tiempo va haciendo camino, ¿no? Hablamos de exhibición. Tú que has sido exhibidor y distribuidor de cine, que has tenido esas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, esas salas. Bueno, en el caso del Monopol siempre apoyó mucho lo que se producía aquí o lo que se intentaba sacar. Pero realmente las salas canarias, al cine canario tampoco le abrió muchas puertas, ¿no? No, ni siquiera les interesa demasiado el cine español. Ni siquiera el cine español. Sí, con las de terror, sí con Almodóvar, sí con ciertos tal que funcionan muy bien, pero realmente yo recuerdo en Tenerife que pagaba el empresario de ahí, el del cine Oscar, pagaba 40.000 pesetas por una película española por no ponerla, cuando era obligatorio poner películas. Ah, pagaba la multa. Pagaba un tal, y a mí me cabreaba muchísimo porque de hecho, un día llamé a uno de los productores, a Eduardo Campoy, que era una película con Imanol Uribe y Imanol Arias y Kerdula, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces lo llamé y le dije, oye, es que este tío de aquí me ha pagado, no sé qué. Me dijo, no te preocupes, ya habíamos ganado dinero con la producción. O sea, eran de esas películas que se hacían con Europa y tal igual, que al final da igual que funcionaran o no, eso ya no pasa. Pero tal, ¿no? Entonces sí que es verdad que no tienen ningún interés. Pero bueno, hemos creado un poco la cosa de que el cine canario sí que funcionaba y tal, porque en el Monopol funcionó muy bien. De hecho, ¿cómo se llama? Javier Tolentino, el de Séptimo Vicio, que es el programa decano de la radio de cine, llegó a decir a nivel nacional que aprendieran de Canarias porque poníamos películas de aquí y llenábamos las salas, y es verdad, porque a mí yo además cuando venían los directores de mi mamá decían, tengo un largo, digo, vale, ¿qué sala quieres? Que tengas claro que nadie se ha equivocado de sala. Como me pidas la sala grande y tengas una película pequeñita, vas a tener un problema y tal. Todos acertaron y me decían 6 pases en la sala grande, y los llenaban los 6. ¿Sabes? O sea, que ya ellos más o menos habían redes, teníamos un poco, no era como ahora, pero teníamos un poco control de lo que iba a pasar, ¿no? Y funcionaban muy bien. Y las películas de Aborigen, por ejemplo, que yo no eran demasiado buenas, pero bueno, funcionaban de una manera increíble. O sea, llenaban cortos durante semanas y semanas, llenando todos los jueves. Y eso tiene que ver un poco con que simplemente yo las ponía, pero también los medios apoyaban. Quiero decir, los periódicos, las radios y tal, las televisiones, todos hablaban a un estreno de... Ahora ya se han aburrido de los estrenos porque realmente
son cosas que no interesan a nadie y entonces un poco hay un bajón, pero acaba de funcionar una película de Corea Ruiz que la vi, que está muy bien, bastante bestia, y que la han seleccionado para un festival en Texas y tal, y de esa sí que la gente habla y sí que se ha hecho un poco de tal, o sea, digamos que está todo atascado con el cine experimental, ¿no? Y que poco a poco llegará un momento en que vuelvan a haber hermanos Ríos, que vuelva a haber gente que hagan películas, que el público vaya. Sí, que además que las vea la gente. Que ¿no? las vea la gente, que tengan sentido a la gente. Porque, y que claro, cuenten cosas, ¿no? Claro, porque yo cuando bueno, a mí Claudio Trela me decía, oye, ¿por qué nunca pones las películas que ganan en el Festival de Las Palmas? Digo, porque a mis señoras no les interesan en absoluto. O sea, los que la querían ver ya la vieron y yo no la voy a poner para que no se equivoque nadie, para que no entren y salgan diciendo aquello de es que no sé lo que he visto, ¿no? Que es lo que pasa siempre cuando pones películas del Festival de Las Palmas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco estamos así. Está ahí. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Francisco Melo Jr., estamos hablando de ese cine en Canarias y ya llegamos a la parte final. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado al cine en Canarias. Estamos hablando con Francisco Melo Jr. El futuro de este cine en Canarias. Tú hablabas de que se está haciendo un cine, porque no cuenta nada, que está la secta, pero eso tiene que cambiar, me imagino. Por un lado, el que se empieza a producir cine en Canarias desde aquí para el mundo. O sea, podemos tener, tenemos platós, tenemos decorados exteriores, tenemos hasta incentivos fiscales, o sea, y gente que se está poco a poco preparando en diferentes o sea, podemos llegar a tener nuestra propia producción de cine, tener aquí una producción más o menos. Claro, una industria sana y local, sí, por supuesto. O sea, ya no hemos hablado, pero Juan Carlos Frenadillo, que empezó conmigo en Tenerife y tal, y que desde hace muchísimos años, y que fui a Tenerife al estreno de Dancer, su última película, 130 millones de visualizaciones en Netflix, récord absoluto de Netflix, en 17 días, hace 2 meses. Y claro, esto es una prueba de que si cuentas una historia de dragones y princesas, blockbuster, o sea, con muchísima inversión, 5 años de producción y no sé qué tal igual, dirigido por el tipo más, digamos, más minucioso de todos los que hemos tenido en Canarias, ¿no? El más que tal, ha hecho Intruders, ha hecho Intacto, ha hecho muchas películas de 28 semanas después, muchas películas americanas y españolas,
Y bueno, ahí está también Mateo Gil, que ha hecho Blasón y muchas con Amenábar. Tenemos a David Sainz, que ahora acaba de hacer por fin para Prime Video, que se estrena después del verano y que es una historia, digamos, sí, un poco distópica, que está muy bien. Y tal, o sea, al final sí que, bueno, Jaime Falero, por ejemplo, que es un director de Tenerife, ha hecho 3 largometrajes sin subvenciones, porque nunca les han dado subvenciones, por lo que ya sabemos, pero con Eric Rober, con el nominado al Oscar Eric Rober, con Maribel Verdú, con Pepe el que murió, bueno, el que murió de cáncer y tal, el que era el marido de la folclórica aquella. Pepe Sancho. Pepe Sancho. Quiero decir, con actores de primera fila, Jane Cosmo y tal, y un tipo que no habla ni inglés ni ruso, pues ha hecho una película en inglés y en ruso, o sea, tal, y están en todas las plataformas del mundo, funcionan, son serie B, digamos, ¿no? Un poco con 800.000 euros hace una película de ciencia ficción y parece que es más cara, quiero decir que esta es la clave, ¿no? Y están en muchísimas plataformas y muchísimo, no se estrenan en cines, es verdad, pero bueno, van a plataformas, ¿no? Yo creo que el hecho de las plataformas va a ser que se pueda producir a varios niveles, ¿no? Pero de todas maneras siempre es bueno pensar en estrenar en cine y luego ya hacer el recorrido de plataformas, pero bueno, cuando ya te lo planteas desde el principio para plataformas y tal y cual, tampoco es un mal negocio, quiero decir, porque al final acabas ganando dinero, lo acaba viendo muchísima más gente que probablemente la que verías en cine, ¿no? Entonces yo creo que sí que vamos a llegar a tener una industria muy consolidada y tal, porque tenemos mucho talento. La clave es que en Canarias hay mucho talento, hay mucha gente trabajando en Estados Unidos como técnicos en animación y muchas cosas. Hay mucha gente trabajando en la península, tanto actores como actrices, como directores, como técnicos de muchas cosas. Y yo creo que tenemos mucho futuro. Sí que es verdad que actores y directores deben irse a la península en principio para que tal, o fuera, porque hay una chica canaria bilingüe que trabaja muchísimo en Londres y tal, que ahora está por aquí. Quiero decir que al final sí que tenemos gente con talento, gente que yo no conocía de nada desde siempre y de repente vienen con carrerones hechos en Hollywood y dices tú, claro, tenían dinero, se pudieron ir a Hollywood, o no tenían dinero y tenían muy claro que querían irse a Hollywood, triunfaron y están volviendo, ¿no? Entonces sí que hay mucha gente y hay mucho talento y creo que tenemos mucho futuro porque encima pues están viniendo de fuera, que esto va a sumar al cine, digamos, local que hagamos, ¿no? También va a sumar porque los técnicos van a trabajar, un poco que digamos que vaya cogiendo músculo la industria para que tengamos algo sólido y que la gente pueda vivir del cine sin salir de Canarias, que esto sería perfecto. El cine, tal como lo conocemos en exhibición en salas, el streaming, las plataformas, ¿algún día desaparecerá el cine o el cine tiene ese romanticismo que tiene que sentarse en una butaca con una buena pantalla, un sonido surround, una ambientación, que eso no te lo va a dar ninguna televisión en casa? No, mira, sin ser romántico, yo creo que hay que ser más digamos, más práctico, ¿no? O sea, económicamente el cine funciona por varios motivos. Uno, bueno, digamos los síntomas, ¿no? De repente entramos en la pandemia, tal no sé qué, empiezan a cerrar las grandes cadenas americanas y ¿quiénes aspiran? Netflix, Disney, porque lo único bueno que ha hecho Trump en todo su tiempo de tal fue abolir la ley Paramount. O sea, la ley Paramount era una ley que se hizo en los 30 que no podías tener cines y ser productor también. Un poco que no podías tener y distribuidor. Que no te podías tener el eso cerrado, ¿no? Entonces, claro, ninguna empresa como Disney, como en este caso Netflix, que ya es exhibidora, ¿no? Digamos, porque ya aunque es en streaming está exhibiendo, y una serie de gente que no podían tener, que tenían productoras y tenían exhibidores, pero no podían tener cine. O sea, perdón, tenían distribuidoras y
y productoras, pero no podían tener cine. Y ya ellos han comprado los circuitos de cine, con lo cual, como dicen en el campo, el animal conoce, ¿no? Si ellos han comprado cine, será porque la cosa va a ir bien. Por otro lado, Cinépolis, por ejemplo, los que antes eran Yelmo, ¿no? Venían de México y tal y cual. Y luego, por ejemplo, los de Lusomundo, ¿no? Lusomundo eran luso, que eran portugués, y los otros eran americanos, ¿no? Entonces, Warner Lusomundo era. ¿Vale? Pues esta gente al final se lo vendieron a un fondo de pensiones de estos, y al final está en manos de Wanda, del chino este. Wanda, que todos los conocemos por lo del estadio del Atlético de Madrid, por las construcciones y tal y cual, pero había hecho 10.000 millones de dólares antes de comprar el circuito del antiguo Lusomundo, que era, ¿cómo se llamaba? Cinesa, ¿no? Vale, pues ellos, esta Cinesa, los cines de Cinesa los había comprado una cadena americana. El chino este ha comprado la cadena, al final, o sea, lo que se llama, se sigue llamando Cinesa, ¿no? Que es el chino, está comprando circuitos en Europa. Quiere decir que al final, si el negocio te demuestra que los que están produciendo cine están cogiendo cine, es porque ese escaparate es el que le interesa. O sea, ya pasaba con los vídeos. O sea, si estrenaban una película en una ciudad, vendías un montón de vídeos a los videoclubs. Entonces ponían en las revistas, ponían estreno en toda España y tal, ¿no? Entonces llegabas al videoclub, mira, se estrena, y la gente compraba hasta que yo dije, mira, aquí no se estrena. Yo hasta que no veo una película que se estrena aquí, obviamente eran trampas que hacían los del vídeo, ¿no? Y tal. Entonces es verdad que cuando algo se estrena en una ciudad, luego funciona mucho mejor en las otras ventanas, que son primero vídeo, luego televisión, luego cable, luego plataformas, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la clave, ¿no? Que sí que va a seguir existiendo porque es un muy buen escaparate, y además hay mucha gente que añora el hecho de verlo como otra gente. Quiero decir, esto sí, esa parte romántica existe, pero el negocio es el que manda, y esa parte romántica no tendría ningún impacto si no fuera porque están funcionando las salas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que han cambiado los públicos. Antes eran niñatos, ahora son un público adulto femenino y urbano, o sea, señoras de más de 65 años de ciudad, las que más van al cine. Por eso se estrenan muchas películas para adultos o para mujeres, básicamente. Y un poco esa es la corriente que hay en este momento. O sea, no hay, al revés, se están abriendo cine. Se están abriendo cine. Bueno, pues con Junior estaríamos hablando mucho sobre cine. Además, sabe un montón y sigue implicado, porque como decíamos antes de empezar, que lo decíamos fuera, Junior no sabe ni lo que ha hecho, sobre todo en el tema de cine, porque ha hecho de todo, desde actora a ayudante de cámara, a directora, a productor, a exhibidor, a distribuidor. Y bueno, ahí he tenido esos multicines que han cubierto una historia, han cubierto una página de la historia del cine canario, como es el Monopol, sobre todo por su singularidad en cuanto a exhibición de películas y en cuanto a elegir esas películas que no estaban en el circuito comercial y sí las podías ir a ver allí. El cine de autor, muchísimas cosas que se le deben al amigo Junior, y bueno, pues ahí está. Y de cine sabe bastante, lo ha demostrado esta noche aquí con nosotros, pero se nos ha acabado el tiempo. Junior, para mí sabes que ha sido un placer tenerte aquí. Habrá más programas sobre cine, porque además efectivamente estás muy documentado, independientemente de lo que has trabajado en el cine, has estado muy documentado y te gusta saber esa historia del cine, y sobre todo la del cine de Canarias, que para nosotros es un placer escucharte. Muchas gracias a ti, y me encanta venir aquí, o sea que cuando quieras, ya sabes que me encanta hablar contigo. Estábamos recordando que estuvo hace poco en el programa No Somos Mayores, pero había estado en este mismo programa hacía 20 años, o sea, estábamos en otra ubicación, y bueno, eran 20 años menos que teníamos los dos, pero efectivamente él lleva mucho tiempo implicado en el cine, y por parte de TAC Televisión, y en este caso del Enfoque, pues siempre hemos tenido buena sintonía con él y hemos seguido manteniendo la amistad hace muchos años.
Por parte nuestra, darles las gracias por estar ahí como siempre y esperarles en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.